Hola, bienvenidos a una nueva sesión del Cineclub Mediterráneo, de la Casa Mediterráneo. Empezamos el mes de diciembre dedicado a un país que hasta ahora no había venido a nuestro Cineclub, como es Eslovenia, un país pequeño, pero que está realizando muchas cosas importantes, tanto a nivel deportivo como cultural. Es un país con una historia reciente. Antes pertenecía a Yugoslavia, anteriormente pues, al Imperio Austrohúngaro. Y aquí tenemos esta película que hemos traído como primera película del mes, que es The Basics of Killing, ¿de acuerdo? Y para hablar de ella me acompaña, como siempre, Flavia Bernárdez. Hola, Flavia Bernárdez, bienvenida. Hola Luis, ¿qué tal? Espero que estés pasando muy buen día. Sí, estamos ya cerca de unas navidades extrañas, vamos a ver cómo las pasamos, pero bueno, vamos a ver poco a poco esta película que se llama The Basic of Killing a nivel internacional. Es el título que le pusieron en su distribución internacional. La película se estrenó mundialmente en el Festival de Montreal, donde obtuvo el premio a la mejor interpretación femenina, que luego hablaremos de ella, personaje, actriz, ¿de acuerdo? En esta película, el título original se podría traducir como familia. Y creo que es muy importante ese título original. Creo que yo titulé el artículo previo a esta película, lo titulé Cuando el dinero sale por la puerta, el amor salta por la ventana, que es una frase de una canción del último de la fila, que viene muy a colación con el tema de la película, porque yo creo que al final la película nos está hablando, en primer lugar, de cómo la sociedad puede destruir a la unidad familiar. No sé cómo ves tú ese tema, Flavia. Sí, la película muestra lo pendentes de un hilo que están muchas familias en Europa, que aunque estemos en el llamado primer mundo, sí que la sociedad tal y como está construida, en base a este capitalismo reinante y todo este tipo de estructura social y complejo sistema de trabajo, etcétera. El mundo, al final, las familias dependen básicamente de unos ingresos fijos que haya cada mes y si un mes vienen mal dadas, como le pasa a esta familia, se van a la pobreza. Esta película era muy actual cuando se hizo, hace, pues creo que es de 2017, donde se mostraba lo que tú has dicho claramente, es el tema de la familia y el tema de cómo al final la mayoría de nosotros dependemos de un sueldo y esa falsa sensación de seguridad económica puede desaparecer en cualquier momento, pues desgraciadamente es un tema que ha aumentado todavía más, si cabe, en este 2020 con la crisis de la COVID-19, que es una crisis sanitaria, pero también económica, que ha afectado a muchísimas familias, a muchísimas personas Mm. que lo están pasando muy mal con toda esta situación. Y esta es una película que muestra de una manera muy sutil y muy realista, poco a poco, cómo en una semana se te puede desmontar tu forma Sí, de vida, sí, sí. puede volar por los aires. ¿De Mm. acuerdo? Y la Sí, película yo creo que eso lo muestra muy bien. No sé si te gustó cómo te va contando en pequeñas dosis cómo esa situación idílica, porque al principio la situación es idílica, todo funciona bien en la familia, dinero, se llevan bien, el sexo está bien, todo está genial, pero ¿cómo viste esa manera muy progresiva y muy sutil de contarnos cómo el caos produce que una situación idílica se desmorone en un tiempo mínimo? sí, básicamente había una parte en la película al principio que no sabía dónde me iba a llevar. De hecho, es que no, o sea, si no lees la sinopsis, no sabes muy bien qué te va a contar la película. Porque claro, tú lo ves en una familia bastante estable, unos niños que parece que están felices, ¿no? Con las cosas que hacen. El niño mayor se dedica a judo y es bastante bueno, parece que va a entrar en el equipo nacional. Y la hija pequeña, pues la retratan como un poco más dispersa, en el sentido de que ella en las clases de ballet sí que no sigue la norma establecida, se la ve una persona más creativa, de hecho, y me gusta pues eso, que a cada uno lo reflejan ya a lo que se dedica en la vida, ¿no? Tanto los niños como los padres. En este sentido, no sabíamos muy bien a dónde iba a ir, porque no veíamos un problema familiar
gordo que precisamente contrasta con el problema que después, el conflicto que se crea, que te propone la película, y que realmente te muestra que aunque una familia se lleve súper bien cuando las cosas van bien, pueden que no se lleve tan bien cuando las cosas van mal. De hecho, creo que el reforzamiento y lo que habla, ¿no?, en su final es esa parte, ¿no?, que alguien se tiene que, dos personas o una unidad familiar se tienen que querer, aunque las cosas, bueno, se tienen que querer. Sí, Tienen que deben... permanecer Ujú, unidos también a las malas, ¿no? Porque a las buenas es muy fácil llevarse bien. ujú. Y eso lo presenta muy bien la película, porque hubiera funcionado peor si nos presentan ya una familia con problemas previos. O sea, nos está mostrando, como decía al principio, cómo lo externo es fundamental para nuestro propio bienestar y cómo no podemos abstraernos del mundo que nos rodea. Entonces, en la película vemos primero, para introducir un poco a los que nos estén viendo, la película nos muestra a un profesor de filosofía, que además parece que tiene bastante éxito entre sus estudiantes, los estudiantes le aprecian, le gustan sus clases, y una especie de científica, ¿no?, que está desarrollando un proyecto y parece que sus trabajos les gustan y que además le reportan satisfacción y un dinero, pero por un lado él es acusado de intentar abusar de una estudiante y en el caso de ella, de la madre, lo que ocurre es que el proyecto en el que está trabajando no tiene clientes, con lo cual lo tiene que cancelar. Y en ese breve espacio de tiempo vemos como todo eso, como hemos dicho, se va desmoronando. Y los críticos han señalado, los críticos, sobre todo los críticos balcánicos, que son los que más conocen a este director, a Zictovit, han desarrollado un poco, han comentado que quizás sea la película más convencional de Jan Zictovit a nivel visual, porque según parece, claro. Eso te iba a comentar, que es bastante convencional, incluso hay veces que los focos y tal contrastan demasiado con el ambiente de la película, ¿no? No parece, o sea, parece como que está hecho con pocos recursos o muy rápidamente. Sí, pero es muy interesante, es un tema que a mí siempre me ha interesado mucho. No sé qué opinas tú, Flavia, que cuando nos introducimos a ver la obra de un director de un país, de una filmografía pequeña, o no tanto, pero que no conocemos, a veces lo más importante es saber por qué puerta entrar, ¿no? A veces dice, pues voy a ver una película de un director polaco que tiene 30 películas, pero ¿cuál veo primero? ¿Cuál es la película mejor para introducirme en su mundo, ¿no? Porque según tengo entendido, esta no es una película representativa del director, para nada. Es mucho más experimental, mucho más arriesgado, pero aquí he querido hacer una película que se basara más en el tema, en los personajes y en el tema, que en el aspecto visual, ¿de acuerdo? Entonces, a mí, claro, tú puedes pensar, este director es como flojo a nivel visual, ¿no? Porque a veces tengo la sensación de estar viendo un corto alargado, ¿no? A nivel visual. Pero es que precisamente esta película no tiene nada que ver con el resto de su filmografía, por lo que he leído. Con lo cual, aquí no quiso, digamos, quiso ser como esos árbitros que pasan desapercibidos en los deportes. No quiso dejar su huella de autor y dejar todo el peso sobre los personajes y la historia, que creo que es una buena decisión. Sí, es una buena decisión. Otra cosa es que le salga bien o, bueno, básicamente pasa desapercibida e incluso lo que te comentaba antes, que a veces te choca un poco por los planos que ha elegido y sobre todo por la iluminación elegida, que la ves claramente que no es real, sino que, o sea, intenta aparentar todo en cualquier momento que la escena es real, pero a veces que la iluminación no es posible que sea así. Pero bueno, que no es importante. No es lo que le importa No. al director y a los autores. Lo que le importa es un poco, de hecho es un país, es una película bastante crítica con su país, algo muy mediterráneo de nuestra cultura. Y yo creo que en el fondo sí que es una película tremendamente mediterránea, aunque es bastante oscura. No sentimos el mar cerca, la verdad, ni la luz del Mediterráneo, pero sí que es muy mediterránea en dos aspectos. En ese componente crítico contra tu país o contra tu sistema de vida y también las continuas referencias a la cultura griega, ¿de acuerdo? Él es profesor de filosofía y cuando se va al bar, que no sé si eso es algo muy realista, pero que a mí me encantó, en lugar de despotricar contra lo que sale en la televisión,
habla de los filósofos griegos, ¿no? De Sócrates, de Platón, que Platón era un gordo, que Sócrates era muy feo y que... Pero a Va, pesar de eso, durante mucho... va a dar su turra. La turra Sí, sí, suya sí. es Su turra es la filosófica. filosofía. Otros hablan de fútbol o de política, él habla de filosofía. Me pareció interesante y creo que ahí se nota mucho el acervo mediterráneo, ¿de acuerdo? Porque además él lo dice, al otro lado de las montañas, en el lado brillante del Mediterráneo, que es Grecia, evidentemente, pues vivían todos estos personajes. Y eso compara un poco con Sócrates, que me resultó curioso porque un día antes había visto una película de Alan Parker, que es La vida de David Gale, donde también se habla mucho de esa dualidad de Sócrates, ¿no? De cómo tenía, por un lado, las dos imágenes que tiene él, la imagen del profesor magnífico, estupendo, competente, y por otro lado, cómo lo están viendo ahora. Lo están viendo como un violador, como un acosador, ¿de acuerdo? Entonces eso lo nombra bastante. Y sí que es verdad que esas escenas del bar son muy, muy graciosas porque no te imaginas a ningún bar así donde alguien vaya a hablar de filosofía. La verdad es Bueno, que hay nosotros... algunos bares que son así, ¿eh? De hecho, algunos he vivido del típico pues borrachín de ciudad que entra y precisamente es un borrachín culto, porque hay muchos Sí, así, sí, sí. ¿sabes? Y es interesante a veces escucharlos hablar porque, hombre, es mucho más Sí. interesante que te meta una turra sobre filosofía que una turra sobre... En nuestra última visita a Cádiz tuvimos a alguien que nos Sí, es habló que creo que lo viví de contigo, sí. sí, nos habló de cómo la civilización occidental se estaba yendo por el desagüe, no sé si te acuerdas. Fue muy Sí, sí. interesante esa turra. Pues sí, sí. Quería que me hablaras un poco qué te parecen los personajes, porque evidentemente cada cinematografía está en un momento histórico-social, van evolucionando a su manera. Hay que tener en cuenta que Eslovenia, como todos los países de Balcanes, salieron de una guerra tremenda, bastante reciente, entonces su visión del mundo evidentemente no puede ser la misma que la de otros países, pero sí que vimos a unos personajes más arquetípicos y nos preguntamos si el director lo que quería era mostrar unos personajes que a él le gustan así o mostrar unos personajes que así son en Eslovenia, ¿no? Entonces son bastante arquetípicos, ¿no? Porque los niños, pues el niño hace judo, la niña hace ballet. Él sí es un tipo culto, pero al final saca su parte machista a veces, ¿no? Bueno, le Y grita a la ella, mujer, claro, le y va ella pues al al final bar con los hombres. utiliza su cuerpo, digamos, para conseguir un beneficio económico, ¿no? O una satisfacción personal. Sí. ¿Cómo viste eso? Contextualizando en que, evidentemente, cada país tiene su historia y su idiosincrasia y que no podemos pedirle lo mismo a un país que ha pasado por lo que ha pasado Eslovenia que a otros países europeos que no han tenido esos conflictos tan cercanos. A mí realmente, sinceramente, a mí lo que me ha parecido es demasiado típico, arquetípico y a veces me ha resultado chocante que una peli de festival de este tipo o un poco, no sé, que intenta reflejar la realidad de un país, no haya algún elemento que no sea tan típico, porque es que es como, vale, si me presentas una familia heterosexual, un niño, una niña. El niño mayor cuida de la niña pequeña, el niño mayor es judoka, el padre también es judoka y entrena con el niño, la madre también parece que fue bailarina y entrena con la niña bailarina. Me parece como demasiado idealista todo de el niño es muy estereotipos. duro, la niña es muy blandita. Muy diversa, creativa, blandita. O sea, me pareció demasiado, incluso demasiado forzado que el arquetipo de cada uno sea el definido por una sociedad occidental, heteropatriarcal, vamos, todo este tipo de cosas que ahora nos chirrían con las gafas moradas cuando nos las ponemos, ¿no? Otra cosa que me cabreó un poco, pero bueno, me cabreó bastante, pero no pasa nada porque también nos tenemos que poner en el contexto de la época y todo eso, es que me pareció muy forzado el motivo de la expulsión del Del hombre, profesor. de profesor, o sea, marcando de nuevo que por si un hombre fracasa en su trabajo laboral, en su vida laboral, es por culpa de una mujer. El de la mujer no es por culpa de un hombre, sino es por culpa de que los Sí, no. inversores se han dedicado a que Sí, no por puedan los invertir en el acontecimientos, proyecto. ¿no? Por Sí, los exacto, por acontecimientos. Un poco que al acontecimientos. final es la historia de él, la historia de un hombre perjudicado por un falso testimonio de una mujer. Exacto.
Claro, pero... No sé, además la forma, o sea, después nos deja, lo que me crea la duda es al final de la película cuando sí que vemos como no sé, sabemos si una ensoñación o algo que pasó de realidad, en realidad, de una Mm, imagen que vemos con la alumna, que sí que hubo algo entre ellas. mm, Y claro, mm, ahí me deja la duda, porque si eso al final el director lo interpreta como que pasó, estamos viviendo mm, una farsa del marido mm. que sí que engañó al sistema y sí que se merecía que fuera echado, ¿no? Sí, sí. A En mí es que ese caso, me parece que sí que es algo real, ¿eh? Me parece que el que director al sí que final te está es... diciendo, vale, hay muchas personas que sufren las consecuencias de la crisis económica y son inocentes, pero otros no. Claro, exacto. Entonces Mm, ahí me queda la duda, si eso es verdad o es ensoñación. Porque como mm, también te lo pone para que dudes, no creo mm, que haya sido casual, que es a propósito de mm, ese tipo de inserto. mm. Pues claro, ahí ya te queda la parte de interpretar qué ha sido, si lo que tú dices, si ha sido porque realmente se lo merece el hombre y ha abusado de esa chica, Ujú, o si realmente es que la sociedad es súper machista y te está vendiendo una ujú. peli machista y ya está. No lo sé. Claro. Yo espero que sea lo que tú dices. Sí, hombre, respecto a esto que estás comentando, yo quería hacer una reflexión más profunda y hacerte una pregunta a ver qué prefieres tú, ¿no? Es un Mm, tú qué prefieres. ¿Qué prefieres? ¿Un director o directora que hace una película con la gafa violeta, pero en lo que no cree, pero simplemente porque se suma a la moda, como ocurrió en los años 60 y 70? Había muchas películas comprometidas, de verdad, y mm, otras que simplemente se sumaban a la moda, porque en aquella época hacer cine de ideología de izquierdas era la moda, ¿no? Era lo mm. que triunfaban las taquillas, ¿no? ¿Qué prefieres? ¿Alguien que lo hace por sumarse a la nueva A ola la o corriente, ¿no? alguien a la nueva corriente o alguien que hace una película sin gafas violeta? A ver, yo prefiero, por supuesto, a alguien que haga la película Gafas Violeta, pero que no esté tan forzado. Es que lo que me Ya, ya, pareció de ya. esta Bueno, sí, película es era que, más general, no hablaba de esta sí, película. Como ha salido el claro, tema, un poco, claro, ¿qué claro. A ver, yo, preferimos? El ventajista, el que se aprovecha de una moda, o el que va a su bola aunque no coincidamos con su ideología. Yo prefiero que el director tenga voz propia y hable de las cosas que le importan, ¿sabes? Mm, Y que me explique una historia que me, que me diga algo, pero mm, no que esté tan arquetipada, te lo digo mm, tanto por un lado por otro. Tampoco me gustan esas películas que todas las mujeres son buenas, ¿sabes? Porque mm, realmente no es así. Pero simplemente que quiero que refleje realmente cómo es la sociedad, porque no creo que incluso una sociedad, aunque sea muy machista, eh, internamente esas mujeres no sean tan machistas como hemos visto en las películas tunecinas de que Túnez, sí. estamos viendo. Que, por ejemplo, Curiosamente, las películas tunecinas nos han parecido más modernas que esta película. más que modernas, me han parecido como que más diversas. A mí Mm, me gusta hablar de diversidad, no de otra vez todo arquetipado, todo mm, metido en una caja y que los personajes actúen en base a una lista de actuaciones que tienen que hacer porque son hombres o son mujeres. Eso es lo que mm. no me Sí, chirría. los personajes actúen por los checks que ha puesto el guionista, ¿no? No porque Exacto. sean... Eso es lo más difícil de conseguir en un cine social o cotidiano, la Mm, credibilidad. Es muy complicado porque mm, yo en la película la veo un poco como la película griega que vimos, la de Plaza América, película súper voluntariosas, ¿eh? Notas que todos han puesto un empeño brutal en hacerla y de hecho, por ejemplo, los actores están estupendos, ya me parece que está genial, luego hablaremos de ello, pero no han conseguido la excelencia. Pero bueno, es que la excelencia siempre es muy complicada. ¿No estás de acuerdo conmigo, Flavia, en que la película aglutina gran parte de sus mejores momentos en la última media hora? Por ¿No estás de supuesto, acuerdo? eso te iba a decir. Además, me Has pareció... hablado varias veces del final, que luego lo comentaremos, pero hay Sí. varios momentos muy interesantes. Sí, porque hay un momento, por ejemplo, cuando al protagonista, al padre de la familia, le ofrece uno de los parroquianos del bar un Mm, proyecto, un trabajito que hacer, y ese trabajito, mm. pues, en Una base, oportunidad de trabajo. nueva oportunidad de trabajo en base a sus habilidades como judoka, ¿no? Mm, Y nada, se da cuenta que él es otro eslabón más de la injusticia
del sistema cuando te vas al bajo sistema, ¿no? Está el sistema bonito, el teatrillo, ¿no? Lo que se muestra al público, y está la parte de Los atrás, ¿no? entresijos, lo que hay por detrás, las bambalinas. Las bambalinas. Pues él entró en las bambalinas y se dio cuenta de que era otro muñeco más del sistema que necesitaba extorsionar a alguien de una familia que lo estaba pasando mal como la suya, ¿no? Efectivamente, para mí me parece quizá una de las mejores escenas de la película y las más reveladoras, porque a él lo contratan para ir a casa de un tipo, solo le dicen que es un tipo que debe dinero, para darle un susto, digamos, decirle, bueno, danos el dinero, y dice, si no te da dinero, pues llévate lo que pillas, el ordenador, la tele, tal, y él va allí, pues un poco para conseguir dinero para su familia, y se da cuenta que ha entrado en la casa de una familia igual que la suya, con un niño, una niña, una madre, y que seguramente han llegado a esta situación de deber dinero a un montón de gente por lo mismo que ellos, por una pérdida repentina de trabajo. Y a mí eso me recordó al espíritu del cine mudo, más liberal, más comprometido, con películas como Y el mundo marcha, que la recomiendo desde aquí muchísimo, The Crown, una película de Kim Vidor del periodo mudo, en la que al principio de la película el protagonista tiene una buena situación económica y se ríe de un hombre anuncio que va por la calle. Te puedes imaginar cómo acaba la película. Acaba siendo él hombre anuncio y otro se ríe de él, ¿no? Es estructura circular. Y eso se trabaja muy, muy bien en esta escena, que es una de las mejores de la película. Antes de esa parte final, hay una escena que también nos gustó mucho, que es un detalle muy cotidiano, que es el detalle de mover el coche de sitio. Ah, bueno, sí. Sí, para que, ellos están tan mal de dinero que no hay pueden una poner cosa gasolina. también de la película que te das cuenta de lo superficial que es la sociedad, ¿no? O sea, y más en donde están ellos, porque hay una relación con una mujer, una vecina, que se ve que también lo están pasando mal al principio de la película, cuando ellos todavía iban solventes económicamente. Y que la niña natural, o sea, la hija de esta vecina, dice naturalmente que han ido a la compra, pero no han pagado por la compra. Entonces la madre de la protagonista como que mira mal a esa persona y le dice, uff, esto huele a pobre, aquí me quiero ir yo, que esto se pega, ¿no? Y luego te das cuenta que es la única persona que ayuda del bloque, que ayuda a esa familia porque se da cuenta que lo están pasando mal en otro encuentro que se dan. Efectivamente, la película habla mucho de la falta de solidaridad y la idea de que a mí eso no me va a pasar, ¿de acuerdo? Claro. De que este es un pobre muerto de hambre y eso es así porque no quiere trabajar o porque es un vago, porque algo habrá hecho, ¿no? Siempre la idea, uno, de que a mí no me va a pasar y dos, que a los que les pasa es culpa suya. Hasta que te pasa a ti y entonces cambia totalmente la perspectiva. Y te das cuenta que el riesgo de exclusión es algo que está al orden del día y que te puede pasar así. Claro, el porcentaje, aparte de nuestro país, por ejemplo, en España, de personas en riesgo de exclusión, no excluidas todavía, pero en riesgo de exclusión es altísimo. Y me imagino que ahora habrá subido de una manera exponencial. De hecho, casi todos estamos en riesgo de exclusión. Pues sí. Creo que es interesante en la película que esa crisis que les sobreviene desde el exterior la llevan mucho peor los padres que los niños. ¿No estás de acuerdo conmigo? Sí, sí, totalmente de acuerdo contigo. Los niños, o sea, los padres continuamente tienen pavor, pánico de decirle a los hijos que le han echado del trabajo. Y los hijos que hasta se dan cuenta antes incluso que eso está pasando porque además la vergüenza que pasan los pobres míos, que lo asumen con mucha naturalidad cuando en el colegio no pueden comer porque sus padres no han pagado la cuota. O sea, los padres incluso no han llegado a decirle a los hijos que tienen problemas económicos, se enteran ellos en el colegio, ¿no? Que es como algo, me parece, de una falta de comunicación de los padres con sus hijos, como se avergüenzan ellos mismos de que no puedan mantener a sus hijos. Oye, pues a lo mejor hay veces que sí que hay que comunicárselo y decirle que pasa esto para que ellos no pasen vergüenza tampoco con sus compañeros. Ya, lo que pasa es que la pobreza repentina produce mucha vergüenza. Hemos visto esto después del confinamiento, hemos visto que los repartos de comida de las asociaciones humanitarias se daban siempre en nuestra ciudad, en Alicante, en lugares apartados. En sitios oscuros.
Sí, sí, sí. para que no te expongas a los demás como alguien que ha entrado en esa situación. Por eso digo que la película es muy voluntariosa y porque creo que su gran valor es las interpretaciones y esas 4, 5, 6 escenas que son magníficas. Hemos hablado de la escena del comedor infantil del colegio, donde la niña llega y cuando le van a poner la comida no pasa, no pasa el corte y le mandan a la directora para que le haga un vale para que ese día pueda comer. ¿De Es que me acuerdo? parece además, si eso es verdad en el sistema de esloveno, me parece de una crueldad tremenda y de una poca sensibilidad y empatía impresionante. Además parece que es el sistema público, que no es que, no es que La verdad es que sea... no lo sabemos, no tenemos suficientes datos sobre ello. Y lo que comentábamos, la escena que nos ha traído esta conversación, ellos no tienen dinero para poner gasolina en el coche y entonces la mujer le dice al marido que mueva el coche para que lo ponga en otro sitio para que no vean que lleva meses sin moverlo y no se den cuenta porque están muy preocupados por las apariencias y el que dirán, ¿no? Esas son conversaciones habituales en nuestros grupos de amigos, las apariencias y la idea de dar a unos hijos un nivel de vida que no sabes si vas a poder mantener durante toda su infancia y adolescencia, que también es una falta de responsabilidad, ¿no? No puedes darle un nivel de vida a tus hijos sin estar seguro de que lo vas a poder mantener durante todos esos años tan delicados de la infancia y la juventud. La verdad es que la película trata temas muy, muy complicados. Sí, es que es el continuo deseo de la clase baja, de la clase media baja, de creerse que están en una clase superior de la que están realmente, ¿no? Y eso además se ven en bastantes estudios y encuestas que se hacen conforme a cómo tú te ves y cómo realmente estás, ¿no? Lo que decía, ¿no? Aquella frase que ya en la actualidad nadie quiere identificarse a sí mismo como obrero, ¿no? Pues sí, exactamente, es que ahí lo has dicho, nadie se Por quiere eso identificar decía lo de como los obrero niños. pobrecito. Decía lo de los niños porque hay dos escenas con los niños que también son bastante emocionantes. Hay una más típica, que es la del niño robando comida en el supermercado, esa es más típica, pero a mí me maravilló la escena en la que se llevan de una pizzería las sobras que dejan los clientes, que hay un mensaje claro de la comida que se tira y la comida que le hace falta a otras personas, con el chaval que es bastante espabilado, que se hace pasar por camarero recogiendo los platos diciendo, bueno, todo bien, no quieren más, y en lugar de llevar el plato al restaurante se lo lleva a la hermana que está escondida detrás del jardín, echa ahí Del la seto, pizza del seto. y sí, como es pequeñita, se la tapa el seto y el dueño del restaurante cree que es un cliente, un chaval que está allá, mira qué simpático, mira que es Me ha traído los diligente. platos. La escena está muy bien, pero la escena se convierte en sublime cuando comprendes para qué han robado, bueno, para qué han cogido esa pizza que iban a tirar los clientes y el restaurante. ¿Para qué? ¿Para qué han cogido esa pizza? Sí, nos enteramos a casi la última escena, la penúltima escena de la película es cuando los padres llegan a casa y están los niños esperándolo y le dan, vamos, los padres están totalmente como derrumbados de la Con situación, los ojos cerrados, están los con los ojos ojos cerrados. cerrados, se sientan uno al lado del otro como que no quieren saber nada, o sea, si se mira uno al otro, se dan cuenta de la vida horrible que están llevando en ese momento, de esa situación. Y en ese momento nos damos cuenta que es el cumpleaños de la madre, los hijos, o sea, el niño y la niña tenían preparado una sorpresa, un regalo y una celebración. Y el regalo era la caja de pizza con un dibujo de la Sí. niña, que es súper creativa, de la familia, de quién es la Además familia. con pizzas variadas, porque eran de Claro. diferentes mesas, y el dibujo de la niña con la familia, ¿no? Y Mm, ahí pues hay como una especie de rayo de luz, mm. tanto de esperanza, tanto a nivel de la historia como a nivel visual, porque vemos cómo se va iluminando poquito a poco, entra un rayo de luz en todo la vivienda familiar, en uno de los planos más bonitos y más visuales de la película, porque es un plano secuencia que sale incluso fuera de la ventana gracias a la tecnología digital. Y luego la película termina con un plano que a ti te gustó mucho de todo el barrio, muy Claro, metafórico. porque lo que creo que nos ha querido decir ahí el director es que nos ha contado la historia de una de las celdas, ¿no? de ese complejo de edificios y que en Pero esa la de la en esa colmena, situación
en una colmena, sí, en una celda de la colmena, y que en esa situación y en ese sitio hay muchísimas más historias que serán como esa, peores o mejores, pero historias al O fin y al personas cabo, que vidas están bien, humanas. pero que en cualquier momento puede pasar lo mismo que ellos. Exacto. Sí. Entonces, a pesar de sus defectos, la recomiendas, ¿no, Flavia? Bueno, sí, es una película, a ver, que la puede... es una historia que creo que se habrá tratado muchas veces más en el cine, por supuesto, y tal, pero es interesante verlo cómo se refleja en otro director de otra filmografía, eso por supuesto, sí. Yo creo que a mí lo que más me gusta de la película es la interpretación de la madre, que me parece que está muy contenida, y todos estos momentos que hemos destacado. O sea, al final hay películas seguramente mucho más redondas que esta, pero a lo mejor no tienen ningún momento tan emotivo como momentos tan geniales o tan trabajados como esto. Y a veces valoro más eso ya es una cuestión personal. Yo valoro más que haya 4 o 5 destellos de genialidad o de calidad antes de que, aunque luego la película no sea redonda, que una película que puedes decir, mira, nada está mal, pero nada me ha emocionado, ¿no? Y a mí hay 4 o 5 momentos de esta película que me llamaron mucho la atención. Entonces, creo que eso es lo más destacado de este Basic of Killing, que es el título internacional que le pusieron para cuando se estrenó en el Festival de Montreal, y que en el esloveno la traducción es familia, ¿vale? El basic, o sea, la razón Bueno, en por la que serbio, ponerle realmente. ese no... El idioma creo que está hablado en serbio. Es serbio, ¿no? Bueno, la razón por la que ponerle este nombre, de este título a la película, también me confundió un poco, porque creía que él iba a ir por destellos de asesinatos y tal. Pero no sé si interpretarlo en que las personas pueden llegar a matar, ¿no? Por estas situaciones por necesidad que le pasa, por las cosas que les ocurre a esta familia, como una familia normal puede llegar hasta niveles de supervivencia y por ello poder matar. No sé si va por ahí. Sí, puede ser, o puede ser incluso que es otra forma de asesinar a la gente, quitarle su Exacto. sustento. O sea que, no, cuando a veces se habla mucho, no, pero es que este ha matado y este no son comparables, ¿no? Es que hay muchas maneras de matar a la gente, no hace falta matarla físicamente, ¿no? La puedes matar quitándole su sustento, condenándolo al ostracismo, tenerlo apartado, marginado. Son maneras, hay muchas muertes, aparte de la física, que se pueden infligir sobre las personas. Bueno, pues llegamos al final del debate y recordar que la próxima película, que la comentaremos el día 16 de diciembre, que es una película sobre también el cine esloveno, y es una película que se llama Consequences y también tiene mucha testosterona. Ya lo veremos. Bueno, nos despedimos y hasta la próxima. Hasta luego. Adiós.